Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aunque la mundialización de la economía haya entrado en crisis con el auge de los aranceles en el mundo entero, en otros campos, como en el de la música, seguimos recogiendo sus frutos. Este es el caso del guitarrista flamenco Juan Carmona, quien celebra sus 40 años de carrera en los que ha tejido sólidos vínculos con el otro lado del Mediterráneo. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Juan Carmona. Bienvenido a Radio Francia. Muchas gracias. Desde muy pequeño eres consciente, ¿no?, de que entre la Málaga en la que nacieron tus padres y el norte de África son culturas que comparten las mismas raíces, ¿no? Sí, exacto. Porque yo desde niño estoy escuchando, por supuesto, el flamenco, ¿no? Pero también, claro, con la influencia de la música que escuchaba mi padre y mi madre, pues, claro, estaba escuchando la música rabonda de Andalucía, ¿no? Y eso me impactó. Me impactó porque me di cuenta también que había una relación entre el flamenco y la música de Andalucía. Y tú sabes que cuando vas en Granada, pues es inevitable, ¿no? Porque solo ves la arquitectura, andando por las calles te das cuenta que hay mucha influencia, ¿no? Y entonces yo a raíz me puse a investigar y descubrí que existía un hombre que se llamaba Siriab, que es el que inventó la música árabe andalusí. Y entonces quiso componer una obra dándole un homenaje a Siriab. Es precisamente el título de tu último álbum, 6.7, que no solo era músico, era poeta, era un inventor, el que inventó un montón de cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, los vasos para beber, o el ajedrez, o el pastadiente, un montón de cosas que y las albóndigas. Albóndigas, exactamente. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Y yo digo, una pena que la gente no conoce bastante a este hombre. Además estamos muy cerca, Europa está muy cerca de Marruecos. Hay solamente 12 kilómetros entre las costas de Cádiz, en España, y Marruecos, ¿no? Exactamente. Y yo he tenido la suerte de cruzar y de estar enfrente en Gibraltar y de tocar enfrente. Y es curioso las similitudes que hay, un montón de cosas. Por ejemplo, la primera vez que yo fui en Marruecos, vi la gente bailando, zapateando en Marruecos. Digo, ya, ¿eso cómo puede ser? Y a raíz de ahí ya me puso la pira. Digo, tengo que hacer algo porque seguro que se puede hacer una mezcla entre el flamenco y la música rabonda. Por supuesto que sí. Permíteme que recuerde, Juan, a nuestros oyentes que has nacido en Lyon, al sur de Francia, en el seno de una familia de origen español. Es cierto que de pequeño no esperabas los juguetes como todos los niños, sino esperabas la fiesta que se armaba en tu casa con los músicos, con tu padre, con tu tío. Sí, porque tú sabes, de la familia que tenemos nosotros, pues siempre hay un tío que canta, otro primo que baila. Y entonces, claro, yo cuando escuché ese primer sonido de la guitarra con 7 años, dije, hostia, yo quiero aprender a tocar la guitarra, que es muy bonito, ¿ya? Y entonces yo estaba deseando que llegue Navidad, pero no para los juguetes, como todos los niños, pero para escuchar a mis tíos tocar la guitarra, escuchar ese sonido de guitarra que me impactó mucho, la verdad. ¿No te mandaban a la cama? No, la verdad, porque me veía tan apasionado, muy callado. Yo estaba así como un niño chico, mirando los dedos, como colocaba los dedos, intentando de recordarme la postura, la mano izquierda. Yo quería tocar la guitarra, yo quería por fuerza tocar la guitarra. ¿Era tu tío quien tocaba la guitarra? Mi tío. ¿Fue él que te dio la primera guitarra o no? Bueno, fue él sin saber que él me influenció mucho, porque cuando yo llegué en casa, le dije a mi padre, papá, yo quiero una guitarra. Claro, entonces, mi padre me compró una guitarra y entonces yo cada vez que iba a ver a mi tío, pues yo soy una persona un poco tímida, ¿no? Entonces no le preguntaba consejo ni nada. Yo miraba, intentaba de trincar lo que podía, lo memorizaba. Y cuando llegaba en casa intentaba de tocar otra vez. Bueno, es la manera natural, ¿no?, de aprender un instrumento. Sí, porque el flamenco es lo que se dice una tradición oral, se aprende de esa forma, porque en verdad el flamenco no está en el conservatorio. Hoy en día sí.
Poco a poco. Hoy en día ha cambiado la cosa, pero cuando digo hoy en día, se trata de los 10 años atrás, nada más. Antes te decía, la mejor escuela del flamenco son las calles de Andalucía. Como el jazz, la Nueva Orleans, o en Harlem, en Nueva York. Exactamente. Nadie estudiaba solfeo. Exactamente. Y por eso yo me fui a Jerez a vivir de año, porque Jerez es lo que le llaman la cuna del flamenco. Además, cuando empiezas a tocar la guitarra de niño, no había tablets, no había pantallas, no había teléfonos. Estamos hablando en los años 70. Ni había CD, había los discos, pero yo recuerdo que mi padre me compraba los discos de Paco de Lucía, porque yo soy un fan de Paco de Lucía, y claro, lo metía y a cada vez lo estropeaba, porque tú sabes, yo quería intentar de sacar una frase de él y ponía y el disco, imagínate. Es más frágil que es súper frágil. Después llegó lo VHS, que ya poquito a poco estaba viendo por lo menos imagen, pero la verdad un aprendizaje para un flamenco de aquel tiempo era muy difícil. Hoy en día te pone YouTube, lo puede poner más despacito, pues imagínate. No que quiero... Hombre, sigue siendo muy difícil. Pero creo que antiguamente era mucho más difícil. Era otra cosa. Quien hoy en día no quiere aprender la guitarra es porque no le da la gana. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Qué supuso para ti ganar en el 88 el premio de Jerez, el concurso de Jerez de flamenco? Pues imagínate un niño que va en Jerez de la Frontera, que tiene en su mente todo lo mejor guitarrista de Jerez, que tú sabes que ha ganado ese premio, y tú vas ahí y lo ganas. ¿Qué tenías? ¿14, 15 años? Un poco más, 16 quizá. Y para mí fue una revolución, te digo la verdad, porque yo iba ahí para aprender. Resulta que me apunto a ese certamen, lo gano, y ya la gente me llamaba, pero para trabajar, no para yo aprender. Me decía, mira, ¿me puede acompañar el agujeta, el grilo, o todos los cantadores, todo? Y entonces para mí fue a la vez aprendizaje y ganar mi vida. Y es por eso que me quedé tantos años ahí. ¿Sabían que habías nacido en Francia, en Lyon, o lo escondías eso? Yo, la verdad, a mí me llamaba el gitano francés. Mira. El gitano francés, porque claro, él lo sabía, porque cuando yo me apunté, lo vi en el DNI, ¿no? Pero la verdad que conmigo siempre ha sido muy cariñoso, muy conmigo. Yo le debo mucho a Jerez de la Frontera. Desde luego, mi primer disco se llama Borboreo, que en caló, la lengua de los gitanos, significa Jerez de la Frontera. Imagínate, aquí en Francia también triunfaron los Gypsy Kings, gitanos de Perpiñán, del sur de Francia, ¿no? Cádiz, que estaba, como decíamos, a 12 kilómetros de la frontera, de la costa de Marruecos, estabas destinado a interesarte por esa música, ¿no? Has visitado a menudo Marruecos, ¿no? Sí, mucho, porque yo recuerdo que en los años, estamos hablando hace más de 25 años atrás, me llamaron para dar un masterclass en el conservatorio. Sí. Y estoy ahí y veo una persona ahí que me miraba y terminó la clase y me dice, me encanta tu música, si quieres nos ponemos a trabajar juntos. Y le digo, pero ¿usted quién eres? Y me dice, yo soy el director de la orquesta del rey de Marruecos. Y a raíz de ahí nos pusimos a trabajar y él me escribió toda mi obra de ahora, la Sinfonía Flamenca, la puso en partitura. Y yo a raíz de ahí, pues entonces me puso a hacer conciertos con orquesta sinfónica. Entonces eso para mí fue la verdad lo que, digamos que me ha salvado la vida, entre comillas, que yo me puse a tocar en los mejores teatros del mundo gracias a la Sinfonía Flamenca. ¿Llegaste a tocar frente al rey de Marruecos, quizás? Hace un año, yo toqué para el rey y para la princesa hace un año. No está mal, ¿no? Sí. Luego, ¿vinieron a verte después del concierto? Sí, la verdad, muy, tú sabes, siempre con el protocolo, pero muy bien. Juan, este año celebras tus 40 años desde que te subiste a los escenarios. Si tuvieras que destacar un hito de todos esos 40 años, o un par, ¿cuál sería? Pues yo diría, la primera cosa que me viene a la mente, en los años 90, hay un concurso que se llama el concurso Paco de Lucía. Y yo me apunto. Pero te digo la verdad, me apunto sin tener... Venga, yo me apunto y ya pasa lo que pasa. Y resulta que lo gano. Pero cuando lo gané, Paco de Lucía me dice, vente en casa, te quiero conocer. Y nos fuimos ahí, pasamos una tarde, y la verdad que para mí eso lo tengo aquí, porque para un guitarrista, estar con Paco de Lucía es como si un músico clásico le dice, pues aquí está Mozart o Beethoven o ese tipo de
Tocar el cielo, ¿no? Eso era increíble. ¿Dónde fue ese concurso? En Madrid. En Madrid, fíjate. En Madrid. Laberinto de Luz es el nombre del álbum que marca tus 40 años de carrera. Has querido darle un tono más jazz latino, pero siempre con el flamenco como brújula, ¿no? Sí, yo ante todo quiero explicar que mi música es flamenca. Yo no sé hacer otra cosa que el flamenco, pero tengo la suerte de viajar muchísimo. Yo acabo de llegar de un viaje de la India hace un mes, o sea, la semana pasada estaba en Barcelona, o sea, y cada vez me encuentro músicos de súper buenos músicos, y me gusta la música en general. Yo puedo escuchar Bach, puedo escuchar Pat Metheny, puedo escuchar un montón de artistas porque me gusta. Y entonces lo que hago, toda esa influencia me la llevo en mi terreno, que es el flamenco. Entonces el Laberinto de Luz creo que es. Yo recuerdo que fui a Madrid y ahí hay una comunidad cubana que está viviendo ahí. Y son músicos de primera, la verdad. Son músicos súper buenos. Y naturalmente se ha hecho el encuentro entre la música cubana y el flamenco. Pues a raíz de ahí me puso a componer una obra donde yo invité pues, Luis Guerra, el Jesse Reya, el batería de Santana, Horacio Negro, un montón de músicos y ahí así se fue. Increíble. Y en este álbum también cuentas con el guitarrista Aldi Meola. Sí, Aldi Meola. Quien llegó a tocar precisamente con Paco de Lucía en ese famoso trío. Es cierto que lo conociste en Nueva York. Yo lo conocí en Nueva York porque la anécdota es muy graciosa. Un día estamos en Nueva York tocando, estaba de gira, y estoy tocando y veo todos los músicos nerviosos. Y digo, ¿qué pasa? Y uno me dice, mira adelante, ¿quién está? Y yo no había visto. Y estaba Aldi Meola en primera fila. Digo, hostia. Termino el concierto, me viene a ver en el camerino y me dice, Juan, el mes que viene estoy en París, te llamo, toca conmigo. Digo, hostia, imagínate, yo de niño chico con 14 años iba a ver los tres, a Marlocina, a Paco de Lucía, Aldi Meola, y ahora es el que me llama para ir a tocar con él. Y entonces a raíz de ahí, pues nos fuimos de gira y entonces yo le expliqué la grabación y él, la verdad que lo hizo con mucho gusto y estoy súper, súper orgulloso. Han pasado 40 años desde entonces casi. ¿Qué ha cambiado en el Juan Carmona de entonces y el Juan Carmona de hoy en día? ¿Tienes más madurez, quizás más profesionalidad? Yo creo que todos los músicos flamencos tenemos complejos al final. Fíjate, tenemos complejos porque no sabemos escribir música y leer música. Y en el fondo hay mucho complejo. Y yo creo que los 40 años me ha quitado ese complejo porque al final he tenido la suerte de tocar con los mejores jazzistas del mundo, los mejores orquestas del mundo, los músicos, la verdad, excepcional que he tocado, y al final lo que vale es el corazón. Si tú tocas con corazón, no hay problema ninguno. Decíamos que Pavarotti tampoco sabía leer música. Pues fíjate dónde triunfó llegaba. en el mundo entero. La gira de presentación de tu nuevo álbum la iniciabas con varios conciertos en la India, en Nagaur, en Jodhpur, en Delhi, también en el Cervantes de Delhi. El flamenco también tiene un aspecto sagrado. Eran festivales de música sagrada. Era un festival de música sagrada. He tenido la suerte, he tocado para el Maharaja de Jodhpur, que tiene dos palacios. Tiene un palacio donde hace un festival, pero solo privado, para jet set, digamos, ¿no? Que venía la princesa de no sé dónde. Y el segundo palacio que tiene es un festival abierto a todo el mundo. Y ahí entraba como 3.000-4.000 personas. Y es un hombre que le gusta mucho la música, aficionado. Y claro, pues ahí nos presentaron músicos de la India, montamos un espectáculo entre la música de la India y el flamenco, y la verdad, precioso, porque también tú sabes que entre los indios y el flamenco se combinan muy bien, porque los ritmos son similares y hay cosas muy interesantes. Casi. Increíble, ¿no? En tu álbum también colaboras con una orquesta de cuerda, la Istanbul Strings, dirigida por Samin Sakaragli. El Oriente no está lejos, ¿no? El Oriente para mí está siempre cerca, porque tú te das cuenta que al final el flamenco, la influencia es enorme entre la música del Oriente y el flamenco, ¿no? Y lo que tiene interesante es esa orquesta de Estambul, que tiene el color de Oriente,
pero la forma de tocar como lo indio. Y a mí me viene perfectamente eso, me viene perfecto, porque en mi forma de tocar, yo tengo la suerte de tocar con familia de Ravi Shankar, imagínate, y he tocado con Trilok Kurtu, con Subrahmanyam, que es un violinista de primera, indio, y mi música tiene mucha influencia también de ese tipo. Ayer mismo tocabas con la Orquesta Sinfónica Divertimento, no lejos de París, en un programa con danzas fantásticas, con una obra tuya y con obras de Falla, de Turina, chicos que creo que tienen un porvenir en la música, ¿no? Falla y Turina. Imagínate, yo soy un fan de primero de Manuel de Falla. Además, la gente tiene que saber que Paco de Lucía, cuando grabé la obra de Manuel de Falla, La vida breve, todo eso, pues impactó mucho a todos los guitarristas flamencos, porque había otra forma, él tocaba ya diferente, y la escala que daba ya se notaba que había influencia de Manuel de Falla. Y yo cuando escuché eso por primera vez, digo, ahí ya nos salimos del modo andaluz, ¿no? Que es los 4 acordes que sabemos. Y claro, Falla es súper importante. Pasó por París, Falla. Sí. Una gran influencia. Sí. Y la música francesa también. Ayer era martes y 13. No eres supersticioso, aparentemente, ¿no? Tocaste en un martes y 13. No, la verdad que superstición. Además, el concierto fue precioso. La verdad que Divertimento es una orquesta, que todo el mundo conoce. Que yo creo que es esa suerte que tiene esa orquesta, que son capaces de tocar de Turina, de Falla, de Mozart y la obra de Juan Carmona, la Sinfonía Flamenca. Eso. En la gira de tu álbum vas a tocar en la Ópera de Lyon, la ópera de la ciudad donde naciste. Sí. Debe ser muy emotivo para ti, ¿no? Estoy súper contento porque, fíjate, he tenido suerte de tocar en Lyon, pero nunca la ópera. Y que me abre la puerta así, de esa forma, es un lujo para mí. Estoy súper contento. Es la semana que viene y lo voy a dar todo. Además, tengo la suerte de tener como invitado al Piculave, a Isidro Suárez. Isidro Suárez, que es el percusionista de Sigala. Un montón de artistas de primera. La bailadora también, Nazaret Reyes, que es la hija de Juana Maya. Y lo voy a dar todo porque estoy súper contento de tocar aquí. Bellos invitados, además tu familia, imagino que también. Claro, imagínate. Yo creo que se va a llenar la mitad de mi familia. En fin, pues ya lo saben, Laberinto de Luz es el nuevo álbum que celebra los 40 años en los escenarios del guitarrista flamenco Juan Carmona. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti, la verdad, un placer. Un placer ha sido nuestro. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Pues muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.